Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión, que es la quinta jornada del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, que, como ustedes saben, se realiza bajo el patrocinio del Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, la Sociedad Mexicana de Demografía y la Organización Sin Fronteras. El seminario, está siendo transmitido el día de hoy, tanto al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, como al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el Colegio de México y la Casa Colef en Coyoacán, México, a donde les damos también la más cordial bienvenida y el agradecimiento por las personas que nos siguen desde esas salas remotas. El seminario, les recuerdo, sigue el mismo formato. Tenemos dos presentaciones el día de hoy. Cada una de las presentaciones tiene un tiempo de 45 minutos para la exposición por parte de nuestros invitados, y a continuación de los 45 minutos de presentación disponemos de una hora para las preguntas y comentarios, tanto de las salas remotas como las que tenemos aquí, de las personas que nos acompañan aquí en la sala del Colegio de la Frontera Norte. El seminario del día de hoy tiene, en primer lugar, la presentación a cargo de Patricia Fortuny, quien es profesora investigadora del CIESAS Peninsular, con sede en Mérida, Yucatán. Patricia es doctora en Antropología Social y tiene experiencias en investigación sobre antropología de la religión, pero desde hace algunos años ha estado trabajando sobre temas de migración. Particularmente ya participó en algún momento en el seminario con una presentación sobre los migrantes mexicanos en Immokalee, Florida, y el día de hoy nos va a hacer una presentación que tituló Yucatecos en el Norte, consideraciones para abordar el estudio de esta nueva migración emergente. El trabajo, huelga decir, es de sumo interés para los que nos dedicamos al estudio de la migración, debido a que conocemos poco sobre las características de estos flujos recientes de regiones no tradicionales de emigración, y por lo tanto la presentación de Patricia tiene particular interés para todos. Después de la presentación y la discusión de esta primera presentación, tendremos un receso y después tendremos la presentación de Xochitl Bada, cuya explicación haré en su momento. Entonces, de pronto, Patricia, podemos empezar. Muchas gracias, Manuel Ángel. Pues muchas gracias a los asistentes aquí en el COLEF y también gracias al auditorio virtual que nos está escuchando. En los últimos años, Yucatán, al igual que Veracruz y Chiapas, ha comenzado a cobrar importancia como estado de migración emergente. En el año 2000, solo aportaba 0.51 migrantes del país. Como ustedes pueden ver en este mapa, en comparación con el resto del país, es muy poco. En comparación con los estados de gran tradición migratoria como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que juntos suman una tercera parte del total de mexicanos, o lo que es el 50% del flujo migratorio total del país, pues la región sureste solo contribuye con un promedio del 7%, de los cuales Yucatán se encuentra en el segundo lugar con el 0.51, después de Veracruz, en donde el porcentaje de inmigrantes ya asciende al 6%. La migración internacional de yucatecos comenzó en números reducidos, con los primeros campesinos reclutados hacia el final del segundo programa bracero, 1942-1964. No obstante, como en el resto del país, muchos braceros no regresaron a sus pueblos cuando terminó su contrato, sino que extendieron su estancia en Estados Unidos y se quedaron como indocumentados entonces. Posteriormente regresaron a sus comunidades de origen, pero la semilla de la migración ya estaba sembrada. Habían inaugurado espacios laborales en el otro lado de la frontera que mantuvo una constante movilización de trabajadores hasta el presente. A lo largo de los 50 se registró la salida de braceros de casi todos los municipios del estado que fueron contratados para trabajos agrícolas en los campos de Texas y California.
Los migrantes procedían sobre todo de la zona centro o metropolitana, en donde se encuentra la ciudad de Mérida, que contribuyó en forma muy particular con una muy alta concentración de braceros, y en orden decreciente también lo hicieron las regiones enequenera, citrícola o zona sur o ganadera, que podemos ver en el mapa, y en mucho menos números las regiones de la costa y de la zona oriente o maicera, que incluso hasta la fecha se mantienen no con una nula migración, pero con una migración muy, muy baja. Mientras que los municipios que aparecen en el mapa de Cenotillo, Oxcuscab, Tecash, Maní, Peto y Motul, la mayoría de ellos en el sur del estado, otros en la zona centro, y Cenotillo, que está en una zona limítrofe entre la maicera y la ganadera. Estos municipios mantuvieron un constante éxodo de jornaleros durante los 20 años entre 1960 y 1980. Y en tanto la mayoría de las restantes cabeceras del Estado y las comisarías interrumpieron la migración durante casi 20 años. La salida masiva de trabajadores del Estado se inició realmente en la década del 80 y tuvo su verdadero destape en los años 90, también como en el resto del país, cuando ya la migración se generalizó prácticamente a todas las regiones socioeconómicas del Estado de Yucatán. Ahora bien, así como se ha diversificado mucho los lugares de origen en el estado de Yucatán, también se ha diversificado los lugares de destino. En este mapa podemos ver que primero, desde luego, los braceros se habían ido a los dos estados clásicos que recibieron mexicanos, que son California y Texas, pero después han avanzado, han ampliado muchísimo sus mercados de trabajo en el país del norte. Y desde luego vamos a encontrar, como los otros estados del país, que se establecen rutas muy claras de unos municipios o de regiones hacia determinadas zonas del país del norte, ¿no? Esta gráfica era nada más para mostrarles de dónde se sacó el mapa anterior, ¿no? Y procede del India-Maya. Sin embargo, el proceso migratorio en Yucatán se mantuvo invisible y un tanto irrelevante, no solamente frente a la sociedad yucateca, los medios y el Estado, sino incluso entre los analistas sociales, con contadas excepciones. En 1998, Carlos Ojeda Cerón elabora la primera tesis de licenciatura en antropología sobre el tema. En esta, el autor reconstruye la formación de las redes migratorias y los inicios del proceso de la migración internacional en Peto, Yucatán. Una antropóloga norteamericana, Rachel Adler, en el 2004 publica un libro también que se llama Yucatecans in Dallas, y donde hace estudia la ruta migratoria entre Cal, que es un nombre ficticio, y la ciudad de Dallas. Esta autora reconstruye la historia de las redes sociales de esta comunidad, el transnacionalismo, y desarrolla el concepto de agenda para explicar los planes y proyectos migratorios de la población y el impacto de la agencia de los sujetos en los cambios sociales. En el 2005, ya muy recientemente, Miriam Solís Lizama presenta la segunda tesis de licenciatura en antropología, esta vez sobre la migración internacional del municipio de Cenotillo, que junto con Oxcuscab muestra posiblemente la más alta densidad migratoria del estado. Solís Lizama realizó trabajo etnográfico entre 2002 y 2003 y la autora analiza la reconfiguración de las identidades de migrantes y no migrantes a partir de indicadores culturales tales como la pertenencia al pueblo, la milpa, los rituales y las creencias asociadas a esta y el hablar la lengua maya. En el año 2003, el gobierno del estado creó al interior del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán, o INDEMAYA, un departamento de atención al migrante. Este departamento ha estado trabajando durante algún tiempo en un diagnóstico sobre la migración, pero no solamente la internacional, sino la interestatal, intermunicipal, peninsular, en todos los municipios del estado de Yucatán. En el 2005, algunos de ustedes han de haber oído hablar de la producción de la Guía del Migrante Yucateco, que se hizo con la intención de proteger a aquellos yucatecos que deseaban salir
y darles a conocer sus derechos y así como los riesgos que podían correr, ¿no? Esta guía, sin embargo, levantó mucha controversia entre los grupos anti-inmigrantes de los Estados Unidos. El Banco Mundial reportó que las remesas que llegan a Yucatán entre 2001 y 2004 habían aumentado de 44 a 80 millones de dólares. Con el objetivo de capitalizarlas, el gobierno del Estado, a través del programa 3x1, manejado por el INDEMAYA, emprende entonces una serie de actividades para contribuir al desarrollo de las comunidades de origen. Entonces se inicia la formación de agrupaciones de migrantes, aunque ya existían otras desde luego, para que cooperaran con el 3x1. Y hasta la fecha se han realizado diversos proyectos en 18 localidades del Estado, entre comisarías y cabeceras. En su mayoría se refieren a obras públicas de asistencia social y suman la cantidad de 9.1 millones de pesos para el 2005, según la misma página que nos da el INDEMAYA en el Internet. Entre otras actividades, también el mismo departamento creó la red de enlaces municipales de atención a migrantes en los 29 municipios de mayor expulsión a Estados Unidos. Esto ha permitido desarrollar en las comunidades las 5 líneas de acción que rigen al Departamento de Acción a Migrantes, que son salud, educación, desarrollo socioeconómico, procuración de justicia y cultura e identidad. En la primera etapa de esta investigación, nos centramos en la vinculación entre Oshkushkab y San Francisco, a través de 2 congregaciones presbiterianas. En el seguimiento del flujo migratorio del pueblo yucateco, visto a través de la historia de una familia extensa que aparece aquí, y de migrantes, ¿no? En la formación de redes sociales que enlazaban a estas 2 comunidades entre sí, así como también en el análisis de la producción y reproducción de una comunidad transnacional. En la segunda fase trabajamos más en la pequeña ciudad de Oshkushkab, aparecen aquí, arriba, no puedo, aquí, y en donde realizamos la mayoría de las entrevistas y también asistimos a gremios, que serían los sistemas de cargo yucatecos, y a otras fiestas tradicionales para observar cómo se daba la influencia de la migración en la comunidad de origen. Al final de esta etapa, en abril del 2005, visitamos por segunda vez el lugar de destino y pudimos comprobar la continuidad e intensificación del flujo migratorio desde Yucatán, pero especialmente desde Oshkushkab, porque se da esta ruta, digamos. En los últimos meses hemos comenzado a explorar otras áreas localizadas en el centro del estado, de la zona nequenera, que también constituyen lugares que ya cuentan con patrones migratorios de cierto grado de madurez. Todo el tiempo de este proyecto estaba acompañada de la experiencia de 2 antropólogos yucatecos, Miriam Solís Lizama, ya citada, y de Pedro Chalés Solís. Además del trabajo y las ideas de estos 2 antropólogos jóvenes, he recibido ayuda financiera, primero de un proyecto global que se llevaba a cabo en la Universidad de San Francisco, California. Después de CONACYT, como parte de un proyecto mayor que se está llevando a cabo en el Ciesas Península, y por último de UC Mexus a través de los proyectos especiales de migración y salud. En lo que sigue de esta presentación, describo el origen legendario y tal vez real del primer migrante procedente de Oshkushkab, o quien inicia la formación de algunas redes. Luego paso a discutir algunos rasgos que destacan del perfil del migrante yucateco en la actualidad, con base en el estudio realizado en Oshkushkab, y al final señalo el rol que pueden jugar algunas de las instituciones religiosas en el proceso migratorio yucateco. Entonces he llamado este inciso de pionero a neocacique. Existe un consenso general entre informantes, migrantes y analistas acerca de que el primer oshkushkabense que se estableció en San Francisco fue don Tomás Bermejo, quien trabajó primero como bracero durante 4 años, desde 1955. Después de cumplir con su compromiso de bracero, decidió regresar al norte a trabajar junto con algunos miembros de su familia y logró ahorrar el suficiente dinero para abrir su primer restaurante de comida yucateca en 1965. Hoy día, Tommy's Mexican Restaurant está ubicado en la conocida Gear Street, calle Gear, y se proclama en el Internet como uno de los mejores lugares para beber tequila en forma de margaritas en San Francisco. Es más, se dice que es el lugar en donde se vende la mayor cantidad de tequila en la ciudad de San Francisco.
Cuando le pregunté a don Tomás si ya estaba pensando en jubilarse y comenzar a dejar sus negocios en manos de sus hijos, me respondió que el restaurante le dejaba mucho dinero sin hacer nada. En el menú del local estaba registrada su historia. A raíz de la apertura del restaurante, conforme fue creciendo, don Tomás comenzó a llamar primero a parientes, luego a conocidos, vecinos, hasta que la voz corrió por todo el pueblo. En la actualidad, los cocineros y meseros son o siguen siendo todos yucatecos, muchos originarios de las comisarías de Oxcuscab, Peto, Tecash, que son poblaciones cercanas, y otras poblaciones del cono sur de Yucatán, aunque también habían algunos nacidos en otros poblados del estado. Muchos de los trabajadores que no tratan directamente con la clientela, como con los cocineros, lavaplatos, preparadores, eran monolingües en la lengua maya. Don Tomás parece contratar a las personas menos educadas y más vulnerables para abaratar los costos de su negocio. Cada día que pasa, contó uno de los meseros, los trabajadores los traen de los pueblitos más pequeños y aislados, porque don Tomás paga los pasajes a los coyotes y todos los gastos que implica el cruce hasta llegar al restaurante. Mientras menos informado y educado sea el trabajador, menos problemas ocasionará al patrón. Don Tomás no es solo una leyenda, sino que realmente logró amasar una pequeña fortuna. Hoy es propietario de unas 5 casas en San Francisco, además del restaurante, y en este último dice preferir al público norteamericano que a los latinos. Desde luego es prestamista de muchos yucatecos y dice que trabaja en ceros porque mucha gente no le paga. En Buxots, Yucatán, otro municipio de la zona ganadera, es propietario de varios ranchos ganaderos de grandes extensiones. Cuando viaja a México ya ni siquiera visita Oxcuscab porque su patrimonio más importante se encuentra en Buxots. Y en cambio los negocios que había emprendido de hotelería no prosperaron nunca en su pueblo natal. Paso al segundo tema, que es el actual perfil de los migrantes yucatecos de Oxcuscab. En este municipio, entre 70 y 79% de la población se dice que es hablante de lengua maya, y la gran mayoría es bilingüe en castellano y maya. Una parte importante de la gente vive todavía en su cotidianeidad con las viejas tradiciones y creencias de sus ancestros. No obstante lo anterior, prefiero omitir el término mayas para nombrar a los habitantes contemporáneos de Oxcuscab, ya que ellos mismos no adoptan esta identidad en su vida cotidiana. El término de maya, como ha sucedido en el pasado con otros grupos étnicos del país, está siendo reeditado y reinventado desde y por el mismo Estado mexicano a través de las instituciones que podríamos llamar neoindigenistas, ¿no? La cuestión de la etnicidad en Yucatán, en la península, había sido distinta de la del resto del país. Los vocablos indio e indígena no se utilizaban. En su lugar se usaba la palabra mestizo, que localmente se refiere al tipo de indumentaria que utilizan algunas mujeres y hombres ancianos. Los adultos se autodenominan mayeros, los adultos en los lugares rurales aislados o los lugares pequeños. Y se denominan automayeros, enfatizando que hablan la lengua maya. La mayoría de los yucatecos que viven fuera de las grandes ciudades utiliza la voz maya para referirse a los antiguos mayas o los que construyeron las grandes pirámides. En el año 2000, Oxcuscab tenía un poco más de 25,000 habitantes, o sea que estamos hablando de una ciudad pequeña. Su economía está basada en la producción y comercialización de productos cítricos y hortícolas, y hoy día continúa siendo un importante centro de producción agrícola de la península. En los 70 recibió una fuerte cantidad de inversión del Estado, y la parte sur de Yucatán es la parte más fértil. O sea que estamos hablando de migrantes que no son precisamente los más pobres, sino que al contrario, se podría hablar de uno de los lugares del Estado que cuentan con ciertos medios. Oxcuscab había sido previamente estudiado por diversos analistas mexicanos y extranjeros, aunque sus intereses no fueran el tema migratorio. Por ejemplo, en un estudio antropológico en los 80s, se demuestra que la prosperidad que alcanzaron los braceros de aquella etapa, y hablo comillas, el 55% de los campesinos ricos han sido ellos mismos o sus hijos braceros en Estados Unidos,
y con el dinero han comprado las parcelas o la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo de las mismas. Estos datos indican que los primeros migrantes internacionales descubrieron una alternativa para escapar a la pobreza. El éxito de esto se convirtió en un modelo para los siguientes. Las conclusiones de Terán Contreras nos orientan sobre las causas económicas que permitieron y promovieron la continuidad de la migración oshkoshkabeña a California durante más de 20 años. Ahora voy a dar una serie de porcentajes que se derivan de 66 entrevistas realizadas en Oshkoshkab o en San Francisco en varias etapas del proyecto, y el trabajo de campo además incluye un mayor número de entrevistas a profundidad realizadas en los dos lugares. Con la información cualitativa que se reunió de estas entrevistas, construimos una base de datos con el programa SPSS y de ahí se generaron los siguientes resultados. Entonces estamos hablando de una muestra no representativa, ya que los entrevistados no fueron seleccionados al azar, más bien aparecieron por la técnica llamada bola de nieve. Sin embargo, hemos notado que los resultados que obtuvimos son muy parecidos a los que obtuvo Ojeda Cerón en el estudio que hizo en la población de Peto en el 98, en donde él aplicó 250 cuestionarios y en ese sentido sí era más, la población era más representativa estadísticamente hablando. Esta es una fotografía del seguimiento de la familia que hice en la primera parte del proyecto, que no me refiero mucho a esto en esta exposición. Aquí podemos ver unas imágenes también de la vinculación San Francisco, yucatecos de Oshkoshkab, ¿no? Entonces comenzamos con las gráficas con el estado civil del perfil del oshkoshkabeño o yucateco migrante. Tenemos que 74% casados, 23% de solteros y nada más nos aparece un 3% de divorciados. La siguiente gráfica, a la edad de los migrantes. Como ustedes pueden ver, la barra más grande es la de 25 a 34 años, que es el 47%. Un 23% se encuentra entre los 35 y 44 años y de los más jóvenes es un 15%, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de la edad de cuando emigraron por primera vez, la mayoría aparece, el 79, casi 80%, tenían entre 15 y 24 años, ¿no? Otro dato que no lo tengo en las gráficas se refiere a la afiliación religiosa de los migrantes de este lugar en particular. Nos aparece un 56% de católicos, 33% de presbiterianos, específicamente porque hay más de un templo presbiteriano en este lugar. 4.5 pertenecen a otras iglesias evangélicas y un 6% dijo no tener religión. La siguiente gráfica es la de la escolaridad de los migrantes de Oshkoshkab. Ustedes pueden ver que se trata de gente que realmente ha alcanzado cierto grado de estudios, ¿no? Solamente un 5% nos dijo que no tenía ningún grado de escolaridad, ¿no? E incluso hay algunos que tienen estudios universitarios, ¿no? Aunque es también muy bajo el porcentaje. Pero pues, se puede decir que los que salen no son los que han estudiado menos, ni siquiera son los que abandonaron sus estudios, ya que solo un 10% no había terminado la primaria. Junto a este panorama de la educación me parecería importante agregar la cuestión de los lenguajes de los migrantes yucatecos. Un 83% de los entrevistados dijo que hablaba la lengua maya, o sea, un poquito más alto que el porcentaje para el lugar según el censo del 2000. Un 81% dijo que hablaba algo de inglés y todos hablan español, desde luego. El porcentaje de hablantes de maya es muy alto, posiblemente debido a la constante migración de población a veces monolingüe que procede sobre todo de las comisarías
de Oshkuskab como Shul, Cooperativa Showayán y otras. O sea que son pequeñas localidades que están enviando nuevos migrantes, ya sea a San Francisco o a Oregón, y que al ponerse en contacto con los viejos migrantes, muchas veces la lengua que hablan es la maya y no el español. Entonces como que la maya se reactiva a través de de esos constantes flujos nuevos que están llegando, ¿no? A pesar de que estamos hablando de una migración emergente y de que en números y porcentajes sigue siendo insignificante comparada con los estados del norte y del occidente, ya se puede ver diferentes flujos y diferentes rumbos, diferentes campos de trabajo en el lugar de destino, ¿no? Y en el caso de San Francisco específicamente también tenemos nuevos migrantes que están saliendo, ya no solo de la cabecera municipal que es Oshkuskab, sino de las comisarías más pequeñas, y que la mayoría de estas personas son monolingües, o muchos de ellos son monolingües. Queríamos saber también hasta qué punto ha sido y continúa siendo importante entre los migrantes internacionales la migración intermedia. La construcción y el desarrollo de Cancún y el desarrollo turístico de esta parte de Quintana Roo, Cancún, la Riviera Maya, etcétera, ha sido como una especie de amortiguador para la migración hacia los Estados Unidos, porque se ha notado que, o se había pensado y se sigue pensando, que la migración no se había disparado hacia los Estados Unidos porque había ese amplio mercado de trabajo, sobre todo durante los 80s, ¿no? Que fue el 70s y 80s el desarrollo de Cancún, y actualmente, bueno, en la década de los 90 se empieza a desarrollar Playa del Carmen, que se inicia la Riviera Maya, y actualmente la Riviera Maya, que ha absorbido a una gran parte de la migración. Sin embargo, en las entrevistas realizadas entre 2002 y 2004, encontramos que ya hay 64% de la muestra no habían hecho ninguna estación, no hicieron ninguna migración intermedia, se fueron directamente a los Estados Unidos, ¿no? De la muestra solamente 18% fue lo que se puede ver aquí, ¿no? Y a las ciudades grandes de la península. La tendencia que nos aparece es que esta gente joven ya no necesita hacer esa estación en la Riviera. Bueno, se podría hablar de varias razones por las que ya no sucede esto. Una de ellas podría ser el que ya no hay mercado o no hay más mercado de trabajo en Cancún o en la Riviera. Y otro también el grado de maduración que tiene las redes y la infraestructura de la migración en los diferentes lugares, pero en este caso en Oshkuskab, ¿no? Las razones de la migración que nos dieron los entrevistados, predomina la razón económica en el 74%, pero las razones de lo que se ha llamado la aventura también está cobrando importancia, porque el resto de ellos, el 24%, dijo como motivo, razón de su viaje o de su salida, o sea, conocer el país, etcétera, ¿no? O sea que se está construyendo también una especie de predisposición cultural en la localidad y posiblemente en toda la región sur. El siguiente dato de la migración se refiere a la intensidad del fenómeno en los últimos años. Me van a disculpar, pero esta gráfica es un poco problemática. Al juntarme la primera, la segunda y la tercera migración. Yo creo que lo que quería yo mostrar con esta gráfica era que en la década de 1960, que son solamente aquellos que habían sido braceros, regresaron. Y regresaron, nos muestra un 2% allí. En 1970, 79, aumenta casi el doble la gente que sale de Oshkuskab. En 1980
esto aumenta muchísimo más, ¿no? Y en los 90 es cuando la migración se hace masiva y se dispara tremendamente, ¿no? O sea, en los 90 hay primera, segunda y tercera migración muy alta. Y los datos que tenemos para el año 2000, pues no pueden ser muy, o sea, tienen el sesgo de que no hemos acabado la década del 2000 al 2010 y de que las entrevistas se hicieron en 2002 y 2004. O sea, no nos pueden dar el dato exacto. Sin embargo, nos dan una idea de cómo se ha ido incrementando e intensificando la migración de este lugar hacia San Francisco en las décadas 80 y 90, sobre todo. También hice lo mismo, pero solamente para una familia extensa, en donde exactamente se podía ver a través de como un pequeño laboratorio lo que sucedía en todo el resto de Oshkoshka, y también en el trabajo de Ojeda Cerón se ve lo mismo para el poblado de Peto, ¿no? Ahora, sobre el tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia en los lugares de destino, aparecieron que el 57% de los migrantes permanecen entre 1 y 3 años, y el 26% lo hacía entre 3 y 7 años. Con respecto al estatus legal, el 88% de la muestra eran indocumentados. Había un 6% con visa y un 6% con permiso temporal de trabajo. Con respecto a los lugares de destino de esta muestra en particular, el 64% había estado en la ciudad de San Francisco. Sin embargo, en la misma muestra, un 7% había trabajado en Portland y un 4% en otro lugar que es Hillsboro, y más otros pequeños pueblos de Oregón, en donde ya estos yucatecos están ampliando sus mercados de trabajo. Los restantes migrantes se distribuían en 8 pequeñas ciudades del estado de California, que obtuvo un total de 84% de los trabajadores. En cuanto a empleos, en el lugar de destino, un 63% se concentra en los servicios, y en este caso son específicamente restaurantes. Un 10% se emplea en puestos de mantenimiento y limpieza, y un 20% ya son jornaleros agrícolas en los distintos pueblos rurales de los que hablaba yo del estado de Oregón, o son empleados de compañías madereras cercanas a Portland, que se han convertido en los últimos años en un nuevo e importante destino, y que está dividiendo, digamos, los patrones migratorios entre los campesinos que salieron de Oshkoshka y que están trabajando en una zona urbana, en restaurantes, básicamente en San Francisco y en casi todos los demás destinos. O sea, porque también de los estudios, el de Peto y el de Cenotillo, se sabe que la mayoría de los trabajadores yucatecos que se encuentran en el norte se han insertado en trabajos de restaurante y de mantenimiento y de limpieza. Empiezan a abrir otros nuevos nichos o mercados de trabajo en lugares como Seattle, en Washington, St. Louis, en Missouri, Las Vegas, en Nevada, y Denver, Colorado, donde hay una importante cantidad de yucatecos de varios de los municipios, en donde ya se están iniciando en la industria de la construcción. Incluso muchos de ellos ya tienen pequeñas empresas. En cuanto a las remesas, bueno, esta es la fotografía de un chef de cocina en un lugar muy elegante de San Francisco. Las remesas se reciben de manera quincenal o mensual. Existen una cantidad importante de agencias en donde reciben las remesas, tanto lugares que dentro de pequeños comercios o de farmacias, como lugares que son específicamente agencias de remesas, ¿no? Vemos que, como en el resto del país, la mayoría se concentran entre los $251 y $500, el 51%, pero que también hay un 8% que envían cantidades bastante altas de remesas, ¿no? En cuanto al uso de las remesas, eso es nada más para dar una idea de las agencias que existen.
En cuanto al uso de las remesas, encontramos que también, como en el resto del país, se utilizan para solventar las necesidades básicas de la familia. Según esta muestra, el 40% sí lo emplea en esto. Pero aparece un porcentaje muy alto en cuanto a la inversión de las remesas en la construcción de vivienda. Y también en cuanto a inversiones productivas, ¿no?, de las remesas que podemos ver allí. Muy vinculado a este tema sería el uso de las remesas en actividades más simbólicas como las fiestas tradicionales de los pueblos. En el caso de Uxcuscab, que había yo dicho que es una población que tiene 25,000 habitantes, no es notable la transferencia de remesas colectivas para la reactivación de ese tipo de fiestas, ¿no? En donde sí se puede notar es en poblados más pequeños como Cenotillo o incluso comisarías en otras regiones del estado como Uquí o Quini, en donde la presencia de migrantes y la presencia de los dólares, la influencia de los dólares es muy notable porque se trata de lugares muy pequeños. En el caso de Uxcuscab no se puede, esto no es importante, digamos, ¿no? Y a continuación expongo un testimonio que resume la migración exitosa de un yucateco de Maní, población vecina a Uxcuscab, entrevistado en mayo del 2001 en San Francisco. Nos dice Tino: vine a San Francisco hace 3 años con un grupo de 15 yucatecos y encontré trabajo después de un mes mediante unos amigos que conocía. En mi familia soy el único hombre y por eso también soy el primero en venir hasta San Francisco. Antes de venir aquí trabajé un tiempo en Cancún en la construcción y luego en el Hotel Las Dunas. La primera vez que estuve aquí fue por poco tiempo. La segunda vez ya me quedé más tiempo. Regresé y estuve 4 años en Osh con mi esposa y mi hija de 7 años. Mi papá me dio una parte del terreno familiar. La primera vez que vine, invertí mis ahorros en la construcción de una casita. En la construcción de una casita en Maní. Y la segunda vez, con el dinero que gané, compré un terreno urbano de 10 por 50 en Uxcuscab y también 4 parcelas, cada una de 1 hectárea. Lo que gano lo estoy mandando a Marta para terminar de construir mi segunda casa en Uxcuscab, de donde es Marta. Vivo a veces en Maní y a veces en Uxcuscab. Casi todo lo que gano se lo mando a Marta, pero de vez en cuando le mando a mi mamá. El día que entrevisté a Tino en San Francisco, lo visité en su departamento en donde residía, junto con otros 6 u 8 yucatecos de la Market Street. Vivía en un viejo edificio que alojaba a muchos más yucatecos. Tino tenía su día libre y asistía al templo presbiteriano de la misión. Me invitó a comer a un lugar de bocadillos árabes en donde él mismo había trabajado antes. Había tenido 2 turnos o 2 empleos al mismo tiempo por varios meses. Me mostró una gran parte del área de la misión, del distrito de la misión, y me presentó a muchos yucatecos que nos encontramos durante nuestro paseo. Ese mismo día yo lo acompañé y vi que hizo un envío de dinero de $700 a su esposa en Uxcuscab. Otros de los digamos, resultados o consecuencias de los años que tienen estos yucatecos en San Francisco fueron 5 restaurantes, aparte del de don Tomás Bermejo, que encontramos en San Francisco, de los cuales son dueños los mismos yucatecos. Generalmente son una pareja. En el caso de don Tomás también estaba con su esposa. Inicia todas las empresas con la esposa. Encontramos incluso otros negocios que ya no son propiedad de ellos, pero que la pareja de yucatecos son los que tienen son los managers o el chef de cocina, tienen los puestos más altos, ¿no? Había un restaurante llamado Mi Lindo Yucatán, había otro que se llama Blend City, pero era de yucatecos, y otros negocios también. Lo mismo encontramos en el mismo Uxcuscab. A veces se repiten o se reproducen. Había un grupo de yucatecos que trabajaba en el Café City en San Francisco y reproducen ese café en Uxcuscab.
y otras inversiones que hicieron eran una taquería y una herrería y una zapatería. La última parte de mi exposición, en la última parte me voy a referir, y es breve, al rol que las instituciones religiosas tienen en la migración yucateca. Para el caso de Peto, que también está en el cono sur de Yucatán, Ojeda Cerón nos explica textualmente que la migración fue impulsada y facilitada por el sacerdote Thomas Collins, de origen irlandés de la Orden del Merignol, desde 1978. Cierro las comillas. El padre Collins ejerció su ministerio en Peto durante muchos años y la parroquia estuvo bajo la jurisdicción de la Orden del Merignol del 41 hasta 1979. Sin embargo, el padre Collins no se desligó nunca de su comunidad y hasta la fecha regresa año con año y continúa participando en la promoción de la migración de petuleños. Como agente de la migración, el padre del Merignol apoyaba con los procedimientos para obtener las visas o permisos, pues eso en el 78 o en los 70, proveía préstamos de dinero para el viaje y luego en el lugar de destino, que en el caso de los petuleños es en San Rafael o en los alrededores de San Francisco. A los petuleños les ayudaba a encontrar empleo, les daba alojamiento temporal y los conectaba con otras personas del lugar. O sea que jugaba todas las funciones importantes este padre. En el caso de Uxcuscab, la institución religiosa juega un papel muy distinto. Sin embargo, aquí la iglesia también sigue siendo una protagonista del proceso migratorio. En este caso es un pastor presbiteriano de un templo localizado en el distrito de la Misión de San Francisco. El pastor responsable es el reverendo Mauricio Chacón, y ha jugado un papel fundamental en todo el proceso, no solo de esta investigación, sino que incluso ha colaborado y prestado su espacio para que los yucatecos residentes en San Francisco y San Rafael, o sea que incluye a los petuleños, realicen reuniones formativas, organizativas, clases de computación, inglés, español y maya, clases de jarana, así como la celebración de numerosas fiestas y kermeses en la que se baila y se come comida yucateca. En cierta forma, el templo se ha convertido en un lugar de encuentro para yucatecos de Uxcuscab, de Peto e incluso de Mérida, algunos de Mérida, independientemente de su credo o de su afiliación religiosa, a tal grado que el año pasado sirvió de sede para recibir al mismo gobernador del estado, señor Patricio Patrón Laviada, durante una de las visitas oficiales que hizo a la comunidad de migrantes. El pastor Mauricio Chacón, de origen salvadoreño, ha jugado el papel de intermediario entre los migrantes y los agentes externos, llámese consulado, gobierno, Indemaya, organismos de salud, etc. Debido en parte a su carisma personal, pero también en virtud de la pastoral abierta, pro-inmigrante, teología liberal y política de colaboración que mantiene con diversos programas humanitarios que van mucho más allá de la doctrina religiosa presbiteriana. El vínculo con la Iglesia de la Misión me llevó a escoger como universo de estudio precisamente el pueblo de Uxcuscab. Además, la religión presbiteriana, en este caso de Uxcuscab, promovió el enlace entre las dos comunidades, la de origen y de destino, ya que organizó que el pastor de la congregación de Uxcuscab fuera invitado a pasar una semana con su feligresía en California. En esta forma, los creyentes se sintieron apoyados y acogidos por su guía espiritual y los alentó a frecuentar más el templo. De la misma manera, el pastor Mauricio visitó la congregación en Uxcuscab y así conoció a los familiares, a las esposas, a los hijos de los integrantes de su congregación. Así, pues ganan todos, ¿no? No solamente gana la institución, porque puede controlar mejor a las membresías, sino también ganan los mismos asistentes, ¿no? A través de ese vínculo que se establece, porque reciben más apoyo, pero sobre todo el apoyo moral que reciben los migrantes adultos, los jóvenes, que no cuentan con otras redes sociales en el lugar de destino, pues el asistir a un templo donde tienen estas compañías y actividades que se les organizan, les da, y donde pueden tener relaciones cara a cara que reemplazan las relaciones familiares, es importante porque San Francisco es un lugar difícil y así evitan ingresar a las pandillas en donde hay violencia y abuso de estupefacientes.
lo que no quiere decir que no haya tanto oshkoshkabenses como otros yucatecos que hayan caído en estos problemas, pero este no es mi tema de hoy. Entonces, aquí termino. Nada más quería decir que por ejemplo, podemos encontrar muchas diferencias entre yucatecos y otros grupos étnicos, especialmente los mixtecos. Una de las diferencias importantes que nos viene a la mente es el tipo de trabajo en el que se emplean en los Estados Unidos, que generalmente son trabajos que no están precisamente en la agricultura, como en el caso de los mixtecos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Patricia. Yo creo que como de alguna manera anunciábamos el conocimiento de una migración emergente, como es el caso de los flujos de yucatecos recientemente experimentados, a pesar de lo que nos decía sobre los antecedentes desde el programa Bracero, sí contrasta con la continuidad y los volúmenes que han tenido migraciones desde otras regiones de origen. Sin embargo, lo que marca o lo que debiera llamar nuestra atención, a pesar de la naturaleza de la muestra analizada, es que no debemos guiarnos exclusivamente por los volúmenes de una migración para hacerla socialmente significativa, sino que hay otros indicadores, otras referencias que debieran llamar nuestra atención sobre la importancia que tiene, el peso relativo que de alguna manera se intuye o se percibe a partir de la participación de miembros de una comunidad específica en un proceso como este, de manera creciente, continuo y además tendiente a la conformación de redes que se apoyan en el señor pionero y que van generando estos mecanismos de reclutamiento y que prácticamente van adquiriendo una suerte de institucionalidad para favorecer el proceso migratorio. También yo creo que es destacable este señalamiento de una serie de elementos que tienen que ver con la transnacionalización de las comunidades en la medida en que hay vínculos que se fortalecen, es decir, no es un alejamiento de la población, sino lo que vemos es que hay incluso una recreación de sus rasgos de identidad, de sus rasgos de pertenencia étnicas e incluso aprovecharlo en el sentido positivo de la palabra para adquirir una cierta especificidad en el tipo de tareas, este peso importante que vemos del trabajo en los servicios, particularmente en los servicios de comidas, restaurantes, etcétera, y la recreación de la comida como un elemento más de identidad. También me parece importante el que hayas podido entrevistar a un grupo significativo de gente en condiciones de indocumentación, lo cual da una pauta sobre las necesidades y los problemas particulares que enfrentan y cómo los superan en términos de su inserción más o menos exitosa en el proceso, y también ese contraste con aquellos que llamas exitosos en un determinado momento. Me llamó la atención también la comparación de las distintas estimaciones sobre la migración yucateca, y claramente aquí se ve, tú no lo dijiste, pero este tema que hemos discutido en otros momentos sobre cómo las estimaciones que salen a partir de las remesas se disparan con relación a las estimaciones que proceden de otras fuentes. Entonces, eso está muy claro en la gráfica que nos mostraste. Y por último, pues me parece también importante este seguimiento del papel que han jugado las denominaciones religiosas en distintos momentos del proceso. En el caso de la Iglesia Católica, el sacerdote Merinol, y ahora un pastor presbiteriano, ¿no? Entonces yo creo que esos son elementos dignos de resaltar y de destacar sobre lo que entendimos que es una investigación en proceso, no concluida, pero bueno, yo creo que eso es uno de nuestros objetivos, el poder compartir las experiencias de investigación en proceso justamente para retroalimentar
el proceso que todavía va en alguna dirección. Bueno, no tomo más tiempo de esto y pasamos rápidamente a las intervenciones. Como tenemos en pantalla la sala del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, preguntaría en primer lugar si tienen ahí alguna pregunta o comentario y les pediría a aquellos que intervengan que por favor se sirvan identificarse para reconocerlos. Sociales no tienen ninguna pregunta, gracias. Bueno. ¿Y en Casa Colef? Buenos días, Manuel Ángel. Soy Pedro Álvarez de Cáritas. Dos preguntas para Patricia. La primera pregunta es, el discurso típico se ha, de alguna manera, caracterizado por mencionar que una de las razones de la migración es el hecho de que no hay fuentes de trabajo. La pregunta va en esta dirección. Cuando presentas la gráfica de migración intermedia y indicas un 18% a Cancún, se podría pensar que Cancún es un lugar más ahora, después de los desastres naturales, en donde hay cero tasa de desempleo y que hay fuente de trabajo. Por otro lado, es interesante la gráfica de las en qué utilizan el dinero de las rentas, y sí, el 70 y tantos % lo utilizan para la construcción de casas. ¿Qué podrías decir acerca de la razón? Y si juntas también la gráfica de la escolaridad, que no es razón para la migración, si juntamos estos elementos, ¿qué razón está moviendo a la migración, más no exactamente la parte de el desempleo? Y la segunda pregunta es, si ya Manuel Ángel lo había mencionado un poco, si tendrías número sobre el estatus migratorio de tu muestra, que nos hablaría más de la dinámica de esta migración. Gracias. Gracias. ¿Cuál fue la última pregunta? Bueno, con respecto a la primera pregunta a que te refieres, gracias Pedro, antes que nada, la migración intermedia, en la que aparece que van a Cancún en 18%, hay una serie de elementos que no mencioné en la exposición. Aunque nos dicen que hay un empleo, que hay cero desempleo en Cancún o en otras áreas de la Riviera, yo creo que a nivel de la realidad eso es falso. Precisamente después de la cantidad de huracanes que ha sufrido esta zona del país, puedo mencionar a Isidoro, Emily y Wilma especialmente, yo ya estaba viviendo allí, o sea, la destrucción no solamente proporciona trabajo por la reconstrucción y por la cantidad de dinero que ha sido canalizada, sobre todo en esta última ocasión después del Wilma, pero también ocasiona el cierre de un montón de negocios. Y entonces lo que sucede es que empiezan a saturarse los negocios que están allí. Se retira muchísima mano de obra. Entonces, a partir de estas desgracias naturales, el mismo Indemaya, recuerdo que en alguno de sus diagnósticos habla de un incremento de migración hacia el norte después de los huracanes, ¿no? En cuanto a la pregunta que hace sobre cómo se invierten las remesas en la construcción de casas, yo no sé si no tengo el dato para comparar qué pasa con otros migrantes de otras partes del país, pero lo que sé hasta el momento es que uno de los primeros objetivos de los migrantes al irse es precisamente el mejoramiento o la construcción de una vivienda,
que en México sigue siendo de un costo muy alto, ¿no? Pero además no debemos de perder de vista la parte más cultural, ¿m? O la parte social que se refiere al prestigio y al estatus que ganan, ¿no? El migrante será considerado exitoso en su propia localidad siempre y cuando se haya construido una bonita casa, ¿no? O que la casa ya no es en el caso de Yucatán ya no es del techo de paja o de bajareque, sino que ya es una casa de materiales, ¿no? Con segundo piso y con vitropisos, ¿m? Y realmente son o sea, es un contraste con las casas tradicionales. Y la última pregunta sobre la condición indocumentada como un rasgo del flujo flujo migratorio en particular. Yo creo que sí, por el alto índice de indocumentados que hay, y aunque hubo sus excepciones en cuanto a los que sí lograron sacar la ciudadanía a partir de la ley Simpson-Rodino, la mayoría siguen siendo indocumentados, no solamente los de Oshkuskab, sino los de casi todas las poblaciones mencionadas, ¿no? Y yo me he ido en varias ocasiones, yo me he encontrado en los aviones viajando de Mérida a México, me he encontrado a migrantes de diferentes partes de Yucatán que se están dirigiendo al norte, alguna parte del norte para emprender el cruce, ¿no? O sea que sigue siendo indocumentados. Es más, he encontrado grupos incluso con la misma persona que los pasaba, ¿no? Que generalmente es de la misma población. Espero haber respondido a tu pregunta, Pedro. Gracias. Pedro, me dicen que hay otra pregunta. Claro que sí, Patricia, gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay otra. ¿No? Buenos días, Tijuana. Perdón. Julia Orozco, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es una pregunta para la doctora Fortuny. Es un poquito más particular. Está dedicada a lo que sería Nueva York. Yo estoy haciendo mi tesis sobre la migración mexicana a Nueva York y me llamó la atención que usted menciona la presencia de yucatecos en el estado. Entonces, a mí me gustaría, a través de los datos que usted adquirió del INDEMAYA, a ver si me puede proporcionar, si usted sabe, sobre dónde se ubican este grupo social y cómo llegaron a Nueva York, ya sea a través de las redes o, no sé, como usted menciona el caso de San Francisco, y si bien si hay organizaciones, básicamente, o en general, ¿cuál es su percepción que usted tuvo en la encuesta que usted menciona que el 2% trabajó en Nueva York? En general, lo que pueda usted profundizar al respecto. Gracias. Ok, gracias por la pregunta. Nada más que te voy a desilusionar un poco con la respuesta. A menos que el INDEMAYA sí tenga más información sobre la migración de yucatecos a Nueva York, lo que nosotros tenemos de Oshkuskab específicamente, pues era un anciano que encontramos de más de 90 años, que había ido en los años 30, ni siquiera con el programa Bracero, del segundo programa Bracero, sino porque pues por ocurrencia muy individual nos contó que había ido y se quedó como parte de la muestra. Pero en realidad es un sesgo, porque no es ni es un bracero ni es un indocumentado o migrante como los demás. Ese es el caso de Oshkuskab, pero como en el mapa que yo tomo del diagnóstico del INDEMAYA aparece también Nueva York, sí se podría investigar a través de la oficina de INDEMAYA en donde se encuentra un grupo de yucatecos allí. Espero que eso responda a tu pregunta. Sí, gracias. Pasamos a las intervenciones en sala. Maru, por favor. Extraordinario, a mí me gustó muchísimo, muy sugerente. Tengo más preguntas que no vienen al caso, pero que de todos modos te las voy a hacer.
La primera es que me parece muy interesante este seguimiento antropológico que ustedes hacen, que creo que esa es su riqueza, más que los numeritos de las 66 entrevistas, que son muy poquitas, y solo hay una estudiante de demografía, y qué bueno, porque así no nos regañan por los numeritos, los demógrafos. La riqueza está en lo cualitativo que tú obtienes, ¿no? Lo primero que yo quiero señalar es este caso de este señor, que me encantó el subtítulo, que era algo así de bracero a cacique o no sé qué le pusiste. Pionero. De pionero a neocacique. Exactamente, porque realmente relata una historia muy interesante, más que de un migrante, yo diría de un empresario, ¿no? Y más que de redes sociales de migración, pues de un empresario con todas las de la ley y la no ley, por lo que tú mencionas acerca de que contrata a los polleros que le traen a los migrantes, que además son los que no hablan español, etcétera, etcétera. Para mí eso es clave para entender cosas que yo estoy trabajando en Sonora, de cómo y por qué pasan por ahí, quién los pasa por ahí, quién los orienta para pasar por en medio del desierto. Y una de las cosas que encontrábamos en nuestro trabajo es precisamente que alguien pagó porque los llevaran para allá. Y tú me das la clave de quiénes están pagando. Una segunda cosa de este caso muy sugerente es la estratificación que hay al interior de los propios migrantes. Cuando en México hablamos de los héroes nacionales o las asociaciones de migrantes, o pareciera que todos son iguales, y por lo que tu trabajo muestra, es que no. Y te digo, esa es la riqueza de tu trabajo, lo cualitativo, las diferencias. La siguiente cosa que me parece súper interesante, dado que tú estás empezando en este trabajo o en este proyecto, a mí más que los numeritos, me parece que lo interesantísimo que tú podrías rescatar son trayectorias laborales y trayectorias migratorias, especialmente cuando mencionas este muchacho que trabajó en Cancún y luego se fue para allá. Si tú haces la pregunta y lo reflejas en una de las gráficas, si antes había hecho una migración intermedia, a lo mejor te dicen que no, que la primera fue Estados Unidos. Pero si haces una trayectoria laboral y una trayectoria migratoria, seguramente esa cifra va a cambiar muchísimo. Porque si su poblado no tenía condiciones o su región para ofrecerles empleo, a lo mejor su primer empleo no fue en Estados Unidos, no lo sé. Y ahí entonces la trayectoria laboral es la que te permite saber si se movieron antes para buscar un empleo, ¿no? No sé si me explico en el tipo de pregunta, porque tú tienes aquí unos datos entre el 47% tienen entre 25 y 34 años. Ahí sí creo que puede ser primer empleo, pero es un rango muy amplio. Si tú tuvieras los de, por ejemplo, de 25 a 44, ya son el 70%, y no creo que sea su primer empleo. Entonces, tratar de buscar otras cosas. Una segunda cosa que tú tienes es que el 74% son casados, o sea, 3/4 partes son casados. Eso te implica que ya tienen compromisos familiares como proveedores económicos y jefes de familia, y que a lo mejor tampoco es su primer empleo, ni se acaban de casar, porque yo no sé cuántos haya de menos de 25 años. El rango 25 a 35 es muy amplio. Una siguiente cosa es interesantísima también, es lo de los indocumentados. El 87% son indocumentados. Y esto se vincula con lo que tú mencionabas de una migración emergente, ¿no? Claro que son indocumentados porque IRCA ya está muy lejos en el tiempo, ¿no? Ya es hace 20 años y ellos no estaban. Y la siguiente cosa que me parece también interesante por explorar sería la movilidad social generacional. Primera, segunda y tercera generación, por lo que tú mencionabas acerca de estas familias. Tomando 3 indicadores, a mí se me ocurren, pero bueno, tú eres la que trabajará el asunto. Uno, tipo de empleo que tenían los padres y su trayectoria laboral, tipo de empleo de la primera generación y su trayectoria laboral y de las que haya, ¿no? La segunda, escolaridad. En esa trayectoria, ¿cuál fue la escolaridad de la primera generación y de la siguiente? Por estas escolaridades bastante altas, sobre todo cuando tienes esas familias extensas, tan amplias. Y tercero, ingresos, nivel de ingresos, ¿no?
Por ejemplo, a mí me encantaría saber qué pasó con los hijos del cacique y con los nietos del cacique y con los sobrinos del cacique y con las nueras del cacique y etcétera, ¿no? Yo creo que la riqueza de tu trabajo es muy cualitativa y bueno, lo cuantitativo te da pistas y te permite explorar por ahí, pero lo rico, y tú eres antropóloga y una gran antropóloga, es lo cualitativo, la carnita de todo esto. Y muchas felicidades por el trabajo, Pati. Muchas gracias, María Eugenia. Son muchos halagos merecidos. Sí, es una investigación está en marcha, ¿no? Y con respecto a lo del cacique, que no me has hecho preguntas, sino más bien sugerencias, ¿no? Sí, tenemos más ideas para trabajar en los otros lugares y también para terminar de trabajar en Oaxaca. Lo que estamos haciendo es trabajar con estudiantes que llegan y que quieren ver la migración, o con estudiantes locales, que ya se está volviendo un tema atractivo. Entonces tenemos más gente, ¿no? No hemos pedido especialmente un financiamiento para esto. En cuanto al neocacique, que nada más quería agregar, desgraciadamente si no tengo los datos de la familia de él, pero sí sabemos de sus hijos, etcétera. Pero trabaja como en forma de tienda de raya a los que llegan. Eso nos dijeron, y es más, como estuvimos allí, nos dimos cuenta, puede ser un caso extremo, por eso yo me atrevo a llamarle un neocacique, porque hubiera podido ser realmente un pionero, un héroe de la población, ¿no? Porque la gente lo sigue recordando. Uno de mis primeros de inmigrantes e informantes contaba, cuando yo tenía 5 años sabía de Don Tomás y me quería yo ir allí para comprarme mi camioncito, ¿no? Entonces todo el mundo sabe sobre él, por eso hablo de una leyenda por un lado, pero ya no se presenta él. Hoy día tú le preguntas a un inmigrante que habla español y que tiene experiencia, no, ni de loco iría al restaurante de Don Tomás hoy día. Entonces cuando digo que funciona en forma de tienda de raya, es que estos señores que llegan allí no les pagan nada hasta quién sabe qué ha pasado cuánto tiempo, porque además les dan alojamiento en la parte... en el segundo o tercer piso del restaurante, ¿no? E incluso las propinas, porque este señor está allí presente y su esposa en la caja del restaurante todo el tiempo. Las propinas, nosotros tuvimos que hacer una maniobra complicadísima para darle en la mano del mesero. Entonces no sabemos si esto sucede todo el tiempo, pero nos pareció realmente pues un poco extremo, ¿no? Y pues sí tendríamos que revisar esto de las trayectorias laborales. Es cierto, en las historias que hicimos yo puedo recordar que muchos de ellos, la mayoría de ellos, estuvo primero en Cancún. Incluso Cancún les sirve muchas veces como una especie de instituto de capacitación. Por ejemplo, los que trabajaron en panaderías o en pizzerías, en la hotelería esta muy avanzada de Cancún, luego están trabajando en pastelerías en los Estados Unidos, o sea, en hoteles, pero en pastelerías, o en restaurantes, en pastelerías, pero aprendieron el oficio allí. A veces lo aprenden desde niños, pero lo hacen más sofisticado cuando están muchos años en Cancún, ¿no? A través de esas historias migratorias intermedias. Yo creo que si estudiamos, hacemos estudios más micro de familias extensas, como el que realicé de una familia en especial de Oaxaca, familia Villafaña, que mostró la fotografía, sí se notan los cambios, ¿no? Y se notan también algunos casos que son mucho más excepcionales, ¿no? Por ejemplo, uno de estos hijos en los que eran 6 varones y 2 mujeres, el tercer hijo, que es el más exitoso, se casó con una norteamericana, tiene 2 hijas que viven allí y vive en Baltimore, no vive en San Francisco, y es dueño de una empresa constructora y gana muchísimo dinero. No sé decirles cuánto. Regresa a Oaxaca, sí, es el departamento que mostré, que construyó junto con su familia, y sus padres lo visitan, ¿no? Pero es un caso
yo le llamaría excepcional. Los trabajadores que contratan no son precisamente yucatecos, son de otras partes de México, e incluso es socio de un señor de Pakistán o algo así, ¿no? Pero es un gran empresario, ¿no? Otro empresario distinto de don Tomás. Pero gracias, María Eugenia. Luis. Bueno, Luis Escala, del Departamento de Estudios Sociales, aquí en el colegio. Bueno, sí, yo me uno a las felicitaciones de Maru, me parece muy sugerente tu trabajo, sobre todo porque es en el campo de este asunto de las migraciones emergentes, lo cual da mucha pauta para seguir la reflexión, sobre todo en términos comparativos con las regiones tradicionales. Yo tengo 3 preguntas que tienen que ver con algunos puntos muy específicos de tu presentación. El primero es sobre la última parte, que es la relacionada con el papel de las distintas órdenes religiosas. Me pareció muy sugerente esto que mencionabas, que si bien había distintas órdenes, por un lado estaban los Marignol, por otro lado los presbiterianos, etcétera, parece ser que hay un común denominador que permite, no sé hasta qué punto seas correcta mi interpretación, una especie de convivencia muy pues muy civilizada, que sería la pastoral abierta proinmigrante. Entonces, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto esta interpretación es correcta? ¿O en realidad hay una especie de mercado de las creencias religiosas en términos de lo que sería la dirección hacia los migrantes en términos de opciones? Esa sería una primera pregunta. La segunda tiene que ver con el asunto de la construcción de la identidad, que tú también mencionaste en algún momento dado. ¿Cómo se construye la identidad o cómo se construyen las identidades de los migrantes yucatecos en Estados Unidos? Porque tú mencionaste el caso de los mixtecos en términos del mercado laboral, pero siguiendo la analogía con el caso de los mixtecos, ¿habría algo similar entre los yucatecos en términos de una clara identidad étnica que se recrea y se consolida a partir del hecho mismo de la migración? Y la tercera pregunta, que yo creo que es obligada, yo tuve la oportunidad el año pasado de trabajar en un proyecto muy breve, muy cortito, pero también muy interesante, sobre migración, nuevas migraciones emergentes para el caso de Hidalgo. ¿Sí? Y entonces aquí la pregunta surgiría a partir de ahí, ¿cuáles son las políticas del gobierno del estado de Yucatán hacia sus comunidades migrantes? Porque para el caso de Hidalgo lo que llamaba la atención es que a pesar de lo novedoso del fenómeno para el gobierno, se pusieron muy rápido las pilas. En Hidalgo. Y lo que llama la atención es eso, que a final de cuentas, cuando hablamos de gobiernos, ¿sí? Hay que recordar que hay distintos niveles, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, y muchas veces para las comunidades migrantes lo que realmente es determinante no es tanto lo que dice el presidente Vicente Fox, es lo que hacen o dejan de hacer sus gobernadores, o lo que hacen y dejan de hacer sus presidentes municipales. Entonces, en este caso, creo que sería conveniente abundar sobre, bueno, qué ha hecho o dejado de hacer el gobierno de Yucatán en términos de sus propias diásporas. Muchas gracias, Luis, muy interesantes estos preguntas. En cuanto a esto de las instituciones religiosas, tendríamos que decir que en la península de Yucatán, en general, hay una convivencia bastante armoniosa de las diferentes iglesias. Hay una diversidad religiosa que se remonta a más de 100 años de que llegaron los primeros evangélicos, que eran presbiterianos precisamente. Y los presbiterianos siempre se caracterizaron por una apertura doctrinal y de las prácticas en general. O sea que tú te encuentras con muchos presbiterianos que al mismo tiempo que son presbiterianos que son evangélicos históricos, siguen practicando muchísimas tradiciones, rituales que son de los mayas más tradicionales. No hay una discontinuidad, una ruptura, como se da en otras iglesias más radicales, en algunas pentecostales. De todos modos, yo no creo en la ruptura, sino creo en una continuidad y transformación. Entonces, primero esto. Y el sacerdote de Peto, por ejemplo, es un sacerdote que tiene un reconocimiento social, ¿no? La gente lo quiere mucho. Sin embargo, al irse él, o sea, termina el periodo del Marignol y entra otra congregación distinta. Me parece que es la de los diocesanos, supongo,
no conozco bien el caso, pero el mismo tesista, Carlos Ojeda, nos registra que el sacerdote yucateco, que lo reemplaza, empieza a criticarlo mucho por lo que ha hecho acerca de la migración, o sea, por promover la migración internacional, o sea que hay un pique no entre una iglesia y otra, sino dentro de la misma iglesia católica, ¿no? Y el caso del pastor salvadoreño de Mauricio Chacón en San Francisco, pues es muy interesante porque él logra aglutinar primero a los yucatecos que estaban en busca de algún espacio, ¿no?, a dónde recurrir, porque la zona esta está realmente inundada, digamos, de yucatecos. Tú los encuentras en los camiones que recorren el distrito, y te los encuentras en las calles, y los chinos hablan maya, yucateca, porque hay tantos muy yucatecos que dejan dinero y que compran, etcétera. Es todo un mercado, ¿no? Que chinos y coreanos hablan maya yucateco o español mínimamente. Entonces, este templo se establece en el lugar fantástico. Y ese salvadoreño, además yo encuentro que el pastor salvadoreño y los salvadoreños es una área también donde hay mucho migrante salvadoreño. Hay mucha afinidad, porque finalmente somos muy centroamericanos culturalmente hablando. Entonces hay como esa afinidad cultural también, que yo creo que ha facilitado también esto, ¿no? Entonces empieza a recibir primero a los de Oshkuskab, que están concentrados en San Francisco, pero luego empiezan a llegar también los de San Rafael, ¿no? Y en los últimos años, a través de todas estas políticas de Indemaya, los yucatecos no se querían reunir en ninguna iglesia católica porque no tienen no tienen ese poder de atracción como lo ha tenido el templo del pastor Mauricio, ¿no? Y tampoco el consulado, porque los yucatecos no están muy contentos con el comportamiento de los consulados en general, pero en para nada, ¿no? Entonces ellos fueron los que pidieron que las reuniones con el gobernador fueran allí en el templo, lo que a mí me parece pues fascinante, ¿no? Porque se trata de la otra religión, ¿no? O sea, no las mayorías. Por un lado, en cuanto a lo que tú dices de las políticas públicas, pues ha sido un proceso también muy interesante, porque la emigración de Yucatán, aunque es una historia larga por un lado, también es un porcentaje muy, muy pequeño en comparación con casi todo lo demás. Y sin embargo, el actual gobierno, sea por las remesas, sea porque ya tienen el ejemplo de todas las otras políticas públicas, pero el caso es que a mí me parece que es bastante rápido, ¿no?, de cómo emprenden cómo se abre este departamento de atención al migrante, que se abre en 2003, y la iniciativa de esta apertura no es precisamente del gobernador. Al gobernador lo convencen de que esto es necesario hacerlo a través del Indemaya. Entonces aquí hay un juego interesante, ideológico y político, que además no es inédito para nada. La dirección de este departamento está muy interesada en la cultura maya, por eso uno de los programas es salud y luego dice identidad, ¿no? Entonces se crea esto y se habla de los migrantes mayas, aunque también son mayas los de Chiapas y también son mayas los de Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es otra problemática. Y inician desde el 2003 un interés por los migrantes, aunque se refieren a las migraciones de todo tipo, pero especialmente se interesan en la migración internacional y van convenciendo poco a poco al gobernador de que es importante el tema de la migración, ¿no? Y por ejemplo, sé que el gobernador estuvo en unas reuniones con otros gobernadores para discutir la cuestión del voto en el extranjero. Y la prensa local, por ejemplo, antes no era importante la migración
aunque el resto del país sí fuera, allí no era nada importante. Y hoy día la prensa local está muy, muy interesada, claro, cooptada por esta agencia gubernamental y que es del Estado, ¿no? No es del resto del país. Como siempre, estamos como aislados, ¿no? Y la cuestión de la identidad, mi primera respuesta sería la lengua maya. O sea, el yucateco en los Estados Unidos se identifica inmediatamente de donde sea que proceda. Yo aprendí más maya en San Francisco y me interesó más aprender la lengua maya allí que en el mismo Yucatán, aunque en Yucatán existen incluso noticieros en la televisión en lengua maya yucateca. Pero es en primer lugar la lengua maya y en cierta forma esos nichos que han abierto los restaurantes, de los que ellos están muy orgullosos. Aunque la identidad que marca en Yucatán es una identidad muy territorial y muy circunscrita a la pequeña localidad, igual que pasa en Hidalgo un poco, ¿no? Pero allí o sea, el otomí. Aquí es toda la península, ¿no? Entonces es el territorio, es la cabecera o la pequeña comisaría es la que marca en última instancia esta identidad, pero sí podemos ver que esos yucatecos que están en Estados Unidos sí se reinventan a sí mismos. O sea, ya hay clubes, de los que pues no tuve tiempo de hablar, tampoco los hemos estudiado bien. En estos clubes, por ejemplo en Los Ángeles, que es donde están más maduros, creo yo, se están dando muchísimas clases de jarana, están comprando los ternos, que es el vestido tradicional, a Yucatán, se van a Yucatán, los compran y se llevan incluso las jícaras y todos los objetos tradicionales. Se está reinventando la cultura maya. Entonces el Inde Maya, que tenía ese interés también, o sea, como que se juntan todas, se promueven conjuntamente, ¿no? Gracias. Mi nombre es Alma Trejo, soy estudiante de la maestría en demografía y en su ponencia comentó que la migración en la gráfica de migración intermedia no se observaba un número representativo de migración hacia Cancún. Yo tengo una explicación que obtuve de un curso. Tuvimos un curso de análisis demográfico de migración. En este curso utilizamos el censo del 2000 y el conteo del 95. Hicimos una matriz de la cual la tarea consistía en obtener las 10 corrientes migratorias más importantes. Recuerdo que una, no sé bien si era del Estado de México o del Distrito Federal, iba hacia Quintana Roo y yo me preguntaba ¿por qué a Quintana Roo? Mi respuesta fue el turismo. Entonces quizá si usted estudia las corrientes migratorias puede encontrar alguna explicación a por qué no obtuvo en una muestra tan pequeña un porcentaje alto de personas que declaraban haber realizado una migración intermedia a Cancún. Y nada más. Gracias. También la industria turística, los que conocen de ella, es muy contradictoria, ¿no? No contrata precisamente a la mano de obra local. A veces es la que menos se ve, la que menos disfruta de los beneficios de la industria turística. Y no es la excepción Cancún, aunque está cambiando, está transformando un poco. O los hoteles que son propiedad de yucatecos libaneses, por ejemplo, están o contratan mano de obra peninsular, mucha mano de obra del mismo Quintana Roo, que hay muchas zonas realmente de los llamados macehuales, que son mayas quintanarroenses, de los de la guerra de castas. Hay zonas muy marginadas, más pobres que las de Yucatán, que sí están siendo atraídos y están siendo contratados para la construcción o para estos nuevos hoteles, para esta hotelería. Pero sabemos que los puestos de, ¿cómo le llaman?, de cuello blanco de los hoteles no son precisamente yucatecos o mucho menos campesinos de las zonas, sino que son del DF precisamente o de otros estados. Pero lo mismo pasa en Puerto Vallarta o
se ha visto en los estudios de turismo y pobreza, ¿no? Pero sí, tal vez tienes razón, tendría que revisar estos flujos migratorios en general para verlo bien. Gracias. Patricia, acá, de este lado. ¿Dónde? Acá yo, Xochitl. Xochitl. Ajá, Xochitl. Instituto de Estudios Latinos, Ajá. Universidad de Notre Dame. A mí me interesó muchísimo tu presentación, sobre todo en el campo de las trayectorias laborales, ¿no? Y este caso que mencionaste del que no me parece en lo absoluto único ni tan excepcional, el del migrante pionero que se convierte en neocacique y que trae a la mano de obra, es muy común en el norte de Carolina, que ahora estoy viviendo ahí. En el norte, como dicen los migrantes, el norte de Carolina, Carolina del Norte. He encontrado 2 casos nada más de andar por la calle idénticos a ese, ¿no? De la mujer del Distrito Federal que va a que llega indocumentada muy joven, logra entrar a las cursos de empresariales, pone su emporio de carnicería y solamente contrata mayas de Guatemala. Entonces ella lo cuenta como un sentido muy clientelar, ¿no? Pobrecitas, yo las contrato porque no hablan español, entonces yo las quiero ayudar. Pero en el momento en que se le empieza a cuestionar a la mujer sobre derechos laborales, sobre el Departamento del Trabajo, ella se pone muy nerviosa, ¿no? Entonces esa es mi pregunta. ¿Existe en la cadena nueva de quintanarroenses algún tipo de recurso local que ellos mismos hayan creado para decirle a esta gente que no le dan propinas que eso es ilegal en Estados Unidos, independientemente de que estén indocumentados? Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo funciona eso de que alguien les anuncie, oigan, eso no se hace, no importa que no tengas papeles, aquí si le cae el Departamento del Trabajo le va muy mal, ¿no? No importa que no tengas papeles. Y segunda, sobre los presbiterianos, me gustaría saber si has encontrado casos de movimiento de conversión, es decir, que si es común que los yucatecos vengan como católicos y estando en la ausencia se vuelvan presbiterianos o de cualquier otra denominación, es decir, cómo se da la dinámica de conversión religiosa en la zona de San Francisco o en otras áreas. Y cuando yo decía excepcional me refería mucho más a que no habíamos encontrado otro yucateco que hubiera hecho eso, y claro que no lo quiero encontrar, ¿no? Pero con respecto a esto de los derechos, sí, la verdad es que a nosotros nos causó incluso cierto temor el estar presentes allí, porque hablamos con él, aunque fuimos 2 antropólogas, Miriam Solís, que es de Buxos precisamente, entonces él se acercó, don Tomás, a conversar con ella porque tiene sus ranchos allí. Entonces él habían dicho, acaba de llegar alguien de Buxos. Entonces esa fue digamos, la atracción. Si no nos hubiera prestado la más mínima atención. Yo creo que sería importante que precisamente el INDEMAYA, que tiene todos estos programas, hiciera algo al respecto. Es una buena idea, ¿no? Que se enteren estos señores que están allí trabajando, estos que solo hablan maya, que tienen esos derechos. Si nosotros no hicimos realmente nada a ese respecto. Y en cuanto a las conversiones, no hemos encontrado conversiones. O sea, porque en todas las entrevistas hechas aquí, o sea, en Oxcuscab o en otros pueblos o en San Francisco, la mayoría de los yucatecos ya eran de la otra, o sea, ya eran evangélicos y se quedaron tal y como estaban. Es más, se distingue un poco de otros grupos. No solamente eso, sino que algunos que eran presbiterianos, como el presbiterianismo es como más tradicional, desde luego, en el pueblo, que el presbiterianismo que les ofrece Mauricio, a veces, vamos a decir, se sacan de onda, porque es muy liberal, y no siempre están de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a el enfoque de género que le da el pastor, ¿no? O cuando habla bien de la homosexualidad, ¿no? Pues se escandalizan un poco. Pero hemos encontrado presbiterianos que se ven atraídos por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ahí es más liberal que lo que es en el pueblo, ¿no?
Y entonces coquetean un poco, pero tampoco quiere decir que se conviertan, pero toman cursos en la Iglesia Católica, ¿no? Pues se hacen un poco más abiertos, digamos, ¿no? Gracias. Sí, bueno, gracias por tu presentación. De hecho, una de las partes que a mí me resulta también más atractivas justamente es el poder escuchar una presentación en la cual se presentan datos de las llamadas comunidades emergentes o las entidades emergentes de migración. También, al igual que Luis, he trabajado un poco el caso de Hidalgo, en dos municipios, Ixmiquilpan y Zimapán, que son los de mayor intensidad migratoria. Y bueno, esto también me trae, porque una de las cosas que más me llama la atención de tu trabajo justamente, y en esta famosa polémica que yo no sé si ya está realmente en decadencia, etcétera, o para ser reemplazado la discusión de Cornelius Mace, es el asunto que me pareció muy interesante sobre el tipo de empleos, ¿no? Mientras tú encuentras a estos yucatecos trabajando en el sector servicios de la industria restaurantera, los dos municipios que yo analicé trabajan sobre todo en la industria de la construcción de manera muy preferente. Obviamente tampoco estoy jugando con información que obviamente no es estadística, son 40 estudios de caso en cada municipio, 40 entrevistas. Pero Germán, esto es para Ixmiquilpan y Zimapán. Zimapán. Sí, pero me llama la atención por el caso tuyo, ¿no? O sea, creo que es uno de los puntos más interesantes, cómo estos nuevas comunidades emergentes muestran un patrón un poco diferenciado, distinto, ¿no? Y además, obviamente, de algunas características sociodemográficas que veo aquí, que yo también estaría de acuerdo, que creo que allí hay un filón bastante interesante para trabajar más en términos antropológicos. Y yo creo que parte de la pregunta que te hacían algunos colegas, pues yo lo vería de una manera como antropólogo muy directo con las cuestiones de una fuerte tradición de cacicazgo en Yucatán, con una cuestión de las relaciones de parentesco que tiene y que nos lleva a una cuestión de lealtades primordiales en la zona de Yucatán, ¿no? Pero yo creo que hay otra parte que faltaría explorar y ojalá y pudiéramos verlo en un siguiente trabajo o leer un documento, es toda esta parte a la que se suele apelar y que además me llama mucho la atención, es muy interesante, ¿no? De la cuestión de la etnicidad de algunas de estas entidades emergentes, ¿no? O sea, son sobre todo muchas de ellas entidades donde los grupos étnicos son bastante fuertes. Entonces, de ahí habría una pregunta, ¿no? ¿Por qué la presencia importante, fuerte? Quizás exceptuando del otro lado el caso de los michoacanos, de grupos étnicos en la migración, ¿no? Y por otro lado, bueno, ¿cómo reproducen o cómo reproducen pues en sus nuevos lugares de trabajo algunas de sus tradiciones, de sus usos y costumbres, etcétera, y que bueno, valdría la pena ver, cómo dices tú, mostrar cómo se están reinventando, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto. Otra cosa que me llamó mucho la atención era esta parte que tú mostrabas sobre solteros y divorciados, y yo me preguntaba antes si se fueron en esa condición o si esto se está acentuando, ¿no? Dado que es una polémica muy fuerte en los estudios sobre familia. Y finalmente me gustaría saber un poco cómo decidiste establecer tus cortes de edad para ver los grupos de migrantes, que se me hizo también bastante interesante, pero un poco demasiado amplio. Ahora entiendo muy bien, ¿no? Que son pocos casos, pero bueno, resulta bastante atractivo. Y bueno, yo sí también me replantearía, ¿no? Que tanto realmente son justamente las redes basadas o montadas en estas cuestiones de parentesco y cacicazgo los que de alguna manera te permiten entender la lógica además obviamente de las posibilidades de empleo, de las maneras como se redistribuyen los migrantes yucatecos, ¿no? Y pues solamente felicitarte. Y quizás solamente pedirte si pudieras ampliar en este sentido antropológico algo que me llamó mucho la atención y que, bueno, lo he leído, pero me gustaría saber tu opinión
sobre la cuestión de la construcción de casas, no únicamente por razones de ahorro o inversión, como lo quieres ver, sino por cuestiones también de prestigio, ¿no? Y me gustaría si pudieras ahondar mucho, porque a veces los antropólogos, bueno, yo también soy antropólogo, somos muy dados a sobreenfatizar ciertos aspectos que a veces realmente no son tan elaborados como uno los dibuja, ¿no? O los presenta. Pero todo resulta bastante interesante. Me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Herman. Gracias. Sí, me llama mucho la atención muchas de las cosas que dices, me ponen a pensar y voy a conectar con con la otra investigación, la de la Florida, en la que me encontré con otomís de Hidalgo, que también estaban todos en la construcción, pero algunos eran de Izmiquilpan, pero la mayoría era del Cardonal. Y todos estaban, o en la industria en la pintura de casas, estaban muy concentrados en esos, y algunos en landscaping, o sea, en jardinería, pero ya tenían sus propios equipos y otros negocios. O sea, y siempre nos llamó muchísimo la atención, porque ya sabes que Inmócali pues es un lugar de jornaleros agrícolas, y precisamente los indígenas otomís no estaban, y eran contados, llegaban y entraban a la industria de la pintura inmediatamente, ¿no? Sí, a mí me encantaría saber qué es lo que ustedes tienen de los otomís. Y con respecto a los yucatecos, también señalé que las nuevo emergentes o las más nuevas migraciones, por ejemplo, de este municipio de Buxots, que es mucho más nueva la migración que la de Cenotillo o la de Oxcuscab, es en la que ya existen pequeños empresarios o contratistas de la construcción, ¿no? Y que ya no están precisamente en los restaurantes, sino en los negocios de la construcción, ¿no? Como no tengo datos cuantitativos tampoco, ni cualitativos sobre esto, pues no puedo decir si estos van a sustituir a los otros, o los nuevos que se vayan van a estar en la construcción. No sé qué va a suceder, ¿no? En cuanto a lo de los cacicazgos que decías, yo creo que sí sería interesante, porque pues Yucatán estuvo bajo el sistema de las haciendas durante muchos tiempo, ¿no? Y ese ha sido realmente una distancia corta en tiempo, que esos señores pasaron a hacer, digamos, mano de obra libre, ¿no? Desligados de las haciendas, y eso podría explicar también esa facilidad con la que pues nuevo cacique puede contratar esta mano de obra, ¿no? O mantiene este sistema de trabajo, ¿no? En cuanto a esto de la identidad, también lo mencionaste, ¿no? De cómo es que este grupo étnico se reinventa, y que esto conectado con la pregunta que hacía Luis. En San Francisco encontramos, en la segunda visita, una serie de líderes intelectuales orgánicos de la comunidad yucateca. O yucatecos de Oxcuscab eran, casi todos, estaban allí hace 20 años, unos mayores de edad, otros más jóvenes, y fueron contactados por Indemaya también, ¿no? Aquí como que hace clic el interés de Indemaya y el de estos líderes que se eligen como líderes, y que te cuentan la historia de Yucatán y de los mayas, que están reinventando en ese momento. O sea, no sabían que yo era yucateca, por ejemplo, y empiezan a contar toda una serie de cosas, y son pero son líderes sin tener gente que los siga, ¿no? Pero ya Indemaya los está como ubicando, ¿no? Y yo creo que van a jugar en los futuros años, o en los años que siguen, papeles importantes, ¿no? Pero estos también ya fueron vinculados al templo presbiteriano, y yo creo que a través de esos líderes también las comunidades, tanto la de San Rafael como la de San Francisco, van a organizarse mejor para
hacer como que renacer sus viejas costumbres, que ese es el interés, ¿no? La lengua maya, la jarana. Entonces están haciendo como que muchas cosas en este momento, y están coincidiendo los deseos de estos líderes con el Inti Maya, ¿no? Ahora, en cuanto a los cortes de edad, tengo que confesar que yo no recuerdo cómo hicimos estos cortes, si había más, o sea, si encontramos que teníamos más casos y por eso los dividimos así, no recuerdo. Tal vez Pedro Chaleo o Miriam podrían saber a qué se debe eso, pero no puedo responderte. Ok. Bien, Germán te hizo otra pregunta sobre sobre las casas, casadas. Pero yo quisiera... Sí. Sobre las casadas, pero también sobre las casas. Sobre las casas. Yo estaba esperando que alguien lo dijera, pero como nadie lo dijo, lo voy a tener que decir yo. A mí me llamó la atención el cuadro ese donde mostrabas los destinos de las remesas, porque tal como yo lo leí, contradiría lo que uno espera, sobre todo de una migración reciente. Esa baja proporción, bueno, además tiene que ver con la forma de presentar los porcentajes. Están planteados en forma horizontal, no en sentido vertical como normalmente se presenta la composición del gasto, sino del gasto de la remesa. Entonces no permite saber qué proporción de lo que se recibe se destina a los consumos básicos, que es lo que por lo menos la literatura muestra que sobre todo entre los migrantes recientes es el principal destino de las remesas. Aquí, por esa lectura, aunque sea indirecta, parecería que no, que los gastos van a otros destinos, pero de todas maneras habría que ver si tienes la información en el otro sentido. No aparece, por ejemplo, el pago de deudas, que es que tendría mucho que ver con el tema de la migración reciente, la deuda para pagarle al pollero, o la deuda incluso tal vez por el mismo hecho de que casos como el del señor del restaurante es el que paga y es el con el quien se endeuda, entonces la remesa no va destinada a ese pago, se hace en el lugar de destino. Pero sí llama la atención lo que se ve en el cuadro con lo que uno esperaría de lo que normalmente dicen las encuestas sobre el destino de las remesas. Entonces ahí se ligaría con la pregunta de Germán sobre la remodelación o la construcción de casas. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Manuel Ángel, en cuanto a cómo se presenta esto de las remesas, y en lo que te podría contestar es que el pago de deudas no aparece porque generalmente no sale de las remesas, se paga en el lugar de destino, porque el que da el dinero para el cruce no tiene que ser un pariente, pero sí va a ser una persona de Oshkoshkab que ya está allí, ¿no? Y es el mismo que te encuentra un empleo para que le devuelves el dinero lo más pronto que se pueda, o es algún hermano, o es algún pariente, ¿no? Entonces ese pago de deudas no aparece por eso en las respuestas, ¿no? En cuanto a las necesidades básicas, también no aparece con tanta frecuencia como se esperaría. Yo creo que porque yo recuerdo de las entrevistas de los solteros, sobre todo, pues no envían dinero para sostener, que no son proveedores de ninguna familia en particular, sino que envían dinero y lo primero que hacen es su casa. Encuentras en Oshkoshkab y en otros lugares muchas casas de esos solteros que están esperando a la mujer que va a ocupar la casa, ¿no? O sea, ya está la casita, y allí sí se conecta esto con el prestigio y el estatus, que no nos hemos enfocado a estudiar esto de manera especial, pero que sí me parece que es un elemento relevante en la migración, y obtiene características que dependen mucho a veces de cada cabecera o de cada municipio. Por ejemplo, en el municipio de Cenotillo observábamos que las casas de los migrantes tenían un sello particular. Una parte de la construcción se le ponía como una especie de cenefa en unos ladrillos, ¿cómo se llama el más elegante? Un mosaico, ajá,
todas las casas de los migrantes. Y en las comisarías cercanas a Oshkoshkab, las casas de migrantes tenían la particularidad de tener una puerta de madera que era un trabajo de ebanistería muy fino. O sea, una puerta carísima, ¿no?, en comparación con las restantes puertas. Y que eso era un signo, obviamente, de prestigio y de estatus, ¿no? Pero sí te encuentras con muchos jóvenes que ni siquiera tienen novia y ya tienen esa casa, a veces de 2 pisos, a veces unas casas muy ostentosas, esperando, ¿no?, la mujer que lo va a ocupar. Y la cosa de los matrimonios, los hombres de Oshkoshkab, los hombres yucatecos, la mayoría, con algunas excepciones, como uno de los líderes que se casó con una mujer de Guanajuato, se casan y regresan a Oshkoshkab y se casan con mujeres de Oshkoshkab, y a veces ya no hacen más migraciones, o a veces sí, ¿no? Pero las mujeres, las pocas que se fueron, que ya son segunda generación, pero nacidas en Oshkoshkab, ellas te dicen que lo último que harían sería casarse con alguien de Oshkoshkab. Y pues no les ha salido tampoco mucho mejor, porque se han casado con otros latinos o incluso mexicanos que les fue igual, ¿no?, en la feria. Pero ellas decían que lo último que harían sería casarse con estos yucatecos de Oshkoshkab, porque son muy tradicionales y ellas ya fueron educadas en los Estados Unidos. Gracias. Bien, gracias Patricia, gracias a ustedes, y vamos a hacer ahora el receso para pasar a la segunda presentación. Entonces en 15 minutos reanudamos.